Ahora es más por la interacción, por la química personal, por la creatividad. Es decir, estamos adquiriendo consumidores de nuestros productos básicamente por esa cercanía, por esa empatía que nosotros les podemos lograr, porque ahora uno va y puede encontrar cualquier cosa en cualquier lado. Este es un mundo de compradores. Hace tan solo 50 años, o menos, inclusive, este era un mundo de vendedores. Los retos más importantes que estamos viendo, obviamente, estamos hablando de la tecnología, la educación, la organización. Y eso nos lleva a ver qué es lo que está pasando y cuál es el contexto del negocio mundial. En primer lugar, estamos hablando de que hay un aumento en la competencia mundial grandísimo, no solamente por efectos de nuevas tecnologías, sino también por la globalización misma. Es decir, ya en nuestras empresas no solamente se compite con empresas locales, sino que también empresas locales tienen que competir con empresas multinacionales que tienen los mejores talentos, tienen las mejores tecnologías y mucha inversión. En este caso, la competencia también se viene haciendo más fuerte porque los ciclos de vida de los productos son más pequeños. Es decir, antes, yo me acuerdo, mi abuela tenía una refrigeradora que le duró 40 años. Ahora uno compra una refrigeradora y tiene 36 meses de garantía y la obsolescencia está programada para el mes 37, que hay que mandarla a reparar o para comprar una nueva. También los tiempos para entrar en los mercados se han vuelto bastante más cortos. Antes, para diseñar un vehículo se tardaban 24 meses, ahora tardan 6 meses. No hemos terminado de ver que ha salido un dispositivo móvil cuando ya está saliendo otra versión del dispositivo. Y todo eso nos lleva a que con todos estos nuevos productos, pues hay que estar continuamente innovando procesos. Hay nuevos canales de distribución. Ya no es ir a comprar, ahora uno compra en línea, pero ya no solamente uno hace comercio electrónico, sino que también hay nuevas formas de hacer negocios, lo que es los negocios a negocios, ya una computadora conectada con su cliente, recibe de la computadora del cliente un pedido y la computadora procesa el pedido y le manda el pedido. Entonces, ahora son computadoras conectándose por computadoras, lo que es el negocio electrónico es inclusive 10 veces más grande que lo que es el comercio electrónico que la mayoría de la gente conoce, pues, porque uno compra cosas en Internet. Ahora, inclusive se está desintermediando muchísimo la forma de hacer negocios y las empresas, las fábricas, quieren tener contacto directo con el cliente. Por ejemplo, si nosotros vemos Dell, uno puede ir a comprar a una tienda, ¿cierto? Pero vos perfectamente puedes comprarle en línea y no solamente eso, sino que vos configuras en línea el producto que querés. ¿Con quién? Con el fabricante. Es decir, que de pronto el cliente está en contacto directo con el fabricante. Y esto lo que hace es que el cliente es un cliente facultado, es un cliente con conocimiento. Antes llegaba el vendedor y te decían cuáles eran las bondades del producto. Ahora llega un comprador y lo primero que hace es investigar cuáles son las características del producto. Y cuando va a comprar, ya sabe exactamente qué es lo que desea comprar. Eso significa que es un cliente facultado. Hay otras tendencias importantes debido a que como los productos se vuelven commodities, entonces las empresas empiezan a vender su, su empresa con responsabilidad social empresarial. Es decir, no solamente comprar el producto, sino que comprarle el producto a aquella empresa que es socialmente responsable con el ambiente, con la sociedad y también con la responsabilidad que tiene hacia sus socios para generar el negocio. Y los mercados se vuelven muy disruptivos. Estamos atravesando la cuarta revolución industrial, vamos hacia la quinta revolución industrial y vamos a entrar en tan solo unos 15 años en la sociedad 5.0. De estos temas vamos a hablar un poquito más. En términos de lo que tiene que ver con tendencias disruptivas, aquí nosotros podemos ver que la interacción directa tiene más credibilidad que la marca. Es decir, la gente ahora
se ve inclinada a comprar más por una referencia personal que por la marca misma. Ya hay una interacción indirecta, y aquí nace entonces todo lo que son los influencers. El long tail es fácil de alcanzar. ¿Qué es el long tail? Ustedes como ingenieros saben que hay una tendencia, digamos, una tendencia media, y vos podés estar a 1 sigma, a 2 sigmas, o a 3 sigmas, o a 4 sigmas de la tendencia de tu consumidor. Pero el long tail muchas veces se encuentra a 5 sigmas, a 6 sigmas. Pero con la tecnología ahora, no solamente podés comprar las tendencias generales que te tiran a una media, digamos, vos querés comprar un libro en Amazon y lo primero que te sale es cuáles son todos los bestsellers. Esa es la tendencia. Pero ¿qué pasa si querés buscar, digamos, un libro que poca gente lee? ¿A dónde lo puedes comprar? En Amazon. No lo vas a ir a comprar a una librería, porque obviamente no va a estar en esa librería, pero sí está en Amazon, y tal vez nada más hay 3 o 4 copias de ese libro, y allí lo vas a encontrar. Y eso es el long tail. Los individuos carismáticos se están volviendo virales. Los influencers son definitivamente algo nuevo. La experiencia del cliente y el camino del consumidor se convierten en las reglas principales de mercadotecnia. Ya no es como las conocíamos antes, plaza, precio, promoción, producto. Ahora es cuál es la experiencia del cliente, y desde un punto de vista fenomenológico, ver el yo del cliente cuando interactúa con los procesos particulares de la entrega de valor de las empresas a las que le está comprando, y esos procesos son importantes. Los negocios con costos de infraestructura y empleados en cero se vuelven bastante comunes, especialmente todos aquellos negocios que tienen que ver con plataformas. Por ejemplo, Uber, la empresa de taxi más grande del mundo, pero no tiene taxi. Facebook es la empresa de contenido más grande del mundo, pero no genera nada de su propio contenido. Airbnb es la empresa hotelera más grande del mundo, pero no tiene hoteles. De pronto los negocios están cambiando, y esto nos viene a decir que la disrupción significa innovación. Inclusive hay unas nuevas tendencias de Lean Startup, de lo que es iniciar básicamente esbelto, en donde lo que tenés que tener es una buena idea, publicas tu idea, y sin necesidad de tener el producto, lo pones disponible y empezás a contar los clics. Si los clics son suficientes, entonces ahí empezás a generar tu producto. Pero ya no es necesario generar el producto y lanzarlo al mercado para ver qué va a pasar. Ahora la tendencia es diferente. Lanzás la idea y ves si el producto, en función de la interacción de el posible o el potencial consumidor, va a tener con ese producto. Y así es como ahora se están empezando los negocios. Y de pronto la vida y los negocios en las redes se convierte en parte de lo que está sucediendo. La casa de ideas se convierte también en una función importante, porque no solamente se casa ideas, sino que también en función del Big Data, en función de la analítica, la inteligencia de negocios, inclusive ahora se hacen análisis no solamente de tendencias, sino que también análisis de sentimientos y análisis de corrientes de mercado. Eso lo vamos a hablar un poco más mañana. Sin embargo, también todo esto viene a generar en otra tendencia importante, que es la democratización del conocimiento. Cualquier cosa que ustedes quieran saber lo van a encontrar en Wikipedia, que es una plataforma también donde está básicamente el conocimiento de la humanidad. Y si querés aprender cómo hacerlo, pues te metes a YouTube y ahí te dicen cómo hacerlo. Y todo eso se está dando gracias a que hay una gran convergencia tecnológica. Un dispositivo móvil ahora es un dispositivo que te permite tomar fotos, tomar videos, tener GPS, enviar correo, chatear, escuchar música, escuchar radio, el teléfono, el despertador. Y hay una gran convergencia, pero también la convergencia de servicios se convierte en una nueva tendencia. Ahora vos podés ir a ver una película y comer en la película en una sala VIP.
es decir, tomarte un trago, si querés, mientras ves una película. Es decir, que de pronto hubo una convergencia en el servicio de salir a comer y en el servicio de salir a ver una película, y ahora ese servicio ha convergido en una sola presentación. Y con los millennials y con la generación Z, pues ahora hay toda una tendencia distinta en donde se dice que mi felicidad está en la aventura. Mi generación le daba más importancia a comprarse una casa para tener cierta sostenibilidad. Sin embargo, la generación Z y los millennials le dan más importancia en hacer un viaje por el mundo antes de entrar en una situación más estable. Y eso es parte de lo que está sucediendo. Ahora, entrando un poquito a qué es lo que ha pasado con la industria, y quisiera comentarles un poco sobre esto. Recuerdan que habíamos visto que íbamos a hablar de los mercados y los modelos disruptivos, cuarta revolución industrial, y entonces quiero darles una pequeña historia de lo que ha sido la industria y qué es lo que ha estado pasando. La industria 1.0 se da en 1780, donde la primera producción en masa por máquina comienza, y vienen, digamos, los primeros telares que son operados por energía humana, se construyen plantas de producción mecánica y máquinas accionadas por vapor, nace la ingeniería hidroeléctrica, que fue la primera energía primaria, y después empiezan a funcionar las máquinas de vapor. Y todos estos éxitos de la industrialización temprana incluyeron los primeros ferrocarriles, la minería de carbón, la industria pesada, el transporte a vapor, fabricación de tela, la impresión textil. Y entonces se reconoce que es el primer desarrollo industrial y que estaba creando nuevos puestos de trabajo en la fábrica. Después viene la industria 2.0, que básicamente aquí es ya la introducción de la electricidad como motor impulsor, esto sea a finales del siglo XIX, y marca el inicio de la segunda revolución industrial, con los primeros automóviles del siglo XX, ya trabajos más automatizados en la fábrica, ya montajes se hacen para hacer producción en línea, montajes que van en tiempo récord, y ya se empieza a utilizar motores durante esta parte de fabricación. Y durante esta fase de desarrollo, también las oficinas experimentan mayor desarrollo en la comunicación, empiezan las llamadas telefónicas, los telegramas. Todo esto simplifica la comunicación y acelera los procesos de trabajo. Ya para 1970 estamos hablando de que está la tercera revolución industrial, la automatización. Aquí ya vienen los primeros dispositivos funcionales, ¿verdad? Que nacen allá por el año 40 con la primera computadora funcional del mundo, la Z3. Esto nace en Alemania con Konrad Otto Zuse, así se llamaba el señor, en 1941. Después viene el proyecto ENIAC, que se crea en el 43 en los Estados Unidos. Y de pronto, todo esto empieza a tener sentido ya para 1970, en donde ya se centra la atención en mayor automatización a través de la electrónica y las tecnologías de información. Allí por 1980 está la industria 3.5, que ya tiene que ver con la globalización y la deslocación de la producción a economías de bajo costo. Es decir, se empiezan a enviar líneas de producción a otros países para efectos de utilizar las ventajas competitivas y comparativas de esos edificios para generar mayores economías y obviamente mayores ingresos para las empresas. Pero nace la industria 4.0. La industria 4.0 ya en esta fase se centra en la creciente digitalización de tecnologías analógicas con la integración de sistemas ciberfísicos. Y ya muchas empresas dejan de producir en stock y empiezan a producir para demanda. Ahí es donde nace ya todo lo que tiene que ver con el uso de tiempo.
Y gracias al constante desarrollo de la tecnología de información, esto se convierte en una realidad. Pero no solamente eso, sino que también la velocidad de producción se hace mayor y ya se empieza a proteger al medio ambiente, la seguridad laboral empieza a ser básicamente eh, más vista. Y este es el término para la industria 4.0, pues es el término para esta tecnología y la producción moderna en la era de la revolución digital. Entonces podemos aquí ver un poco sobre la cuarta revolución industrial, que es una forma de describir la confusión que existe entre los límites entre los mundos físico, digital y biológico. Y aquí ya se empiezan a ver que es un avance, una fusión en avances en inteligencia artificial, robótica, el Internet de las cosas, la impresión en tres dimensiones, la ingeniería genética, la computación cuántica y otras tecnologías. Sin embargo, ahí no para la historia, porque resulta de que ya estamos viendo cómo va a ser la industria 5.0. La industria 5.0 que se fundamenta en la personalización y se centrará en la cooperación entre el hombre y la máquina, ya que la inteligencia humana va a trabajar más en armonía con la computación cognitiva. Imagínense que ya por ejemplo, Elon Musk ya está haciendo pruebas y la anunció hace pocas semanas con dispositivos conectados al cerebro para efectos de que con el pensamiento uno pueda en realidad manejar y crear estas máquinas. Perdón, manejar estas máquinas y crear nuevos productos con el pensamiento. Es decir, de pronto esto vuelve a poner a los humanos en producción con robots colaborativos y los trabajadores van a estar capacitados para proporcionar estas tareas de valor agregado en la producción, que va básicamente a conducirnos a la personalización masiva y personalizada de los clientes. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que se le devuelve la responsabilidad del diseño al ser humano. Y imagínense que aquí lo que nosotros estamos viendo de pronto es que ustedes saben que un día tiene 24 horas y esa es la capacidad de trabajo. Pero con todos estos dispositivos conectados a la mente del ser humano, vamos a poder hacer que un día de 24 horas se pueda convertir en un día de 72 horas al hacer uso de la mente para hacer estos trabajos. De pronto, tu capacidad cognitiva aumentada a través de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la biotecnología, de pronto se convierte en una tendencia que vamos a estar viendo en los próximos 10 a 15 años. Eso sí, que el ser humano va a tener más responsabilidades y en un entorno más grande que el anterior. Pero aquí es bien interesante porque al entrar en la industria 0.0, esto nos lleva a la sociedad 5.0, en donde la inteligencia artificial, la robótica, la computación cuántica y las guerras biotecnológicas, así como la vida interplanetaria, nos empieza a poner en jaque. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esa sociedad? ¿Cómo van a estar los derechos de los transhumanos? El transhumanismo empieza a suceder. Es decir, de pronto empezamos a desarrollarnos de una forma diferente en donde el ser humano se convierte en una nueva especie, básicamente en un cyborg, en donde uno está interconectado con máquinas y el mundo cambia. Y entonces ahí tal vez algunas de las cosas que empezamos a ver es que, si bien es cierto que ahora, digamos, mucho de la forma en como la sociedad se mide, digamos, la clase social. Que si tenés plata, que si sos pobre, que sos clase media, que si sos clase alta. Y de pronto vamos a tener que pensar en cómo van a interactuar los humanos cuando se discrimine por la capacidad cognitiva del humano, ya que van a haber superhumanos.
que van a estar capacitados a hacer más trabajos y que por lo tanto va a existir un humano inferior porque va a tener una capacidad cognitiva, una capacidad para resolver problemas, una capacidad para desarrollar ideas con menos capacidad que otros humanos. Y de pronto vemos que hay países que están haciendo avances importantes. Por ejemplo, Japón está haciendo avances en esto. Recuerden que Japón no es un país en donde la población no crece, entonces de alguna forma tienen que hacer que la población existente tenga la misma capacidad productiva, y esto solamente se va a poder lograr a medida que los humanos empiecen a interactuar más y ser esta nueva especie. Entonces los derechos transhumanos se convierten en un tema importante. De pronto viene la ética robótica, nacen, ya están naciendo las megalópolis inteligentes, en donde básicamente las ciudades se convierten en el nuevo centro del conocimiento, y entonces ya no va a ser la lucha entre países, sino la lucha entre ciudades totalmente inteligentes, para efectos de competir entre ciudades en donde los gobiernos de los territorios físicos no son tan relevantes como gobernar el territorio del conocimiento y el intelecto. Y esto lo vamos a ver en los próximos 15 años. Entonces, ¿cuáles son los derechos del cerebro? ¿Quién tiene derecho al cerebro? ¿Tenés vos derecho a tu cerebro? Te van a poder hackear el cerebro. ¿Qué seguridad vas a tener para garantizar que tu cerebro va a seguir siendo tuyo? Y empieza a haber una democratización del conocimiento de ciencia y tecnología en formas como nunca los vamos a ver o los hemos visto hasta ahora. Y eso que hemos visto mucho, sin embargo, lo que vamos a ver, esto va a ser todavía mucho mayor. Los desafíos de la computación cuántica simplemente van a hacer que todo esto se convierta en un mundo muy diferente a lo que conocemos. Por ejemplo, en biotecnología, te van a inyectar unos nanobots en tu corriente sanguínea que van a andar limpiando de forma inteligente tus venas de grasa, entonces ya no van a haber derrames de corazón, derrames del cerebro, perdón, ataques al corazón. Es decir, de pronto la gente empieza a vivir más. Tanto así de que se espera de que de aquí al año 2100 se haya logrado alcanzar la inmortalidad del cerebro y tener cuerpos jóvenes habilitados para seguir trabajando, de tal forma que no estamos muy largo de poder hacer, por ejemplo, viajes interplanetarios en donde vamos a poder estar 200 años en una nave espacial, porque vamos a poder vivir en, o sea, nuestra vida va a ser casi inmortal. Es decir, hacia eso vamos. Y de alguna forma tenemos que ver estas cosas, cosas tan sencillas como, por ejemplo, la carne. Es decir, ahorita nosotros, pues, es bueno hacerse un buen asado, pero la carne crecida o fabricada en un laboratorio hace 6 años costaba $300,000 el kilo. Hoy anda alrededor de 11, $12 el kilo, pero se espera que en unos 10 a 12 años la carne que se produce en un laboratorio va a costar menos de $1, va a ser más rica, va a tener mejor textura y va a ser crecida desde células. Y entonces de pronto tenemos que empezar a pensar qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con la industria ganadera. Es decir, cuando vos vas a poder comprar una carne limpia, que no tiene H. coli, no tiene heces fecales, no tiene virus, no tiene bacterias, y que va a ser totalmente limpia, saludable y barata. ¿Qué va a pasar con el mundo del ganado, con esa industria? Cuando nosotros sabemos que esa industria del ganado es uno de los causantes debido al metano que producen del calentamiento global. Entonces, de pronto empezamos a ver cosas que son prácticas, pero que empiezan a poner en jaque los conocimientos que nosotros tenemos. Y esto está sucediendo en los próximos 10, 12, 15 años. Entonces, de pronto podemos ver
cuáles van a ser estos temas que vamos a estar viendo, digamos, de aquí al año 2040. La inteligencia artificial, no solamente en base a una realidad aumentada, sino con una capacidad aumentada, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología, impresión 3D, va a tener una explosión, el 5G nos va a permitir, digamos, operar, un doctor va a estar en una ciudad con una máquina y va a poder operar a un paciente con un robot que va a estar a miles de kilómetros de distancia y lo va a hacer en tiempo real. Es decir, que si alguien se enferma, no hay que mandar al doctor a que llegue a la comunidad. Simplemente va un dron, el dron llega a la comunidad y ese dron está habilitado para efectos de hacer una operación y hace una operación con el doctor a miles de kilómetros de distancia. La bioeconomía de pronto se convierte en algo bien importante. ¿Cuál es la economía que se fundamenta en los elementos vivos de cada pequeña región geográfica del mundo? La economía circular, cómo van a funcionar todas estas ciudades conectadas, la economía espacial, la vida interplanetaria, las megápolis, las megalópolis inteligentes, el transhumanismo, el socialismo tecnológico, la bioética, y de pronto lo que vamos a estar viendo en estos próximos años es el nacimiento de una nueva especie. El ser humano va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ante todo este entorno cambiante? Y podemos ver que aquí hay algunos impulsores del cambio que están definitivamente dando este gran impulso. La longevidad extrema, y esto es debido al aumento de la esperanza de vida global. Simplemente va a cambiar la naturaleza de las carreras y el aprendizaje. Más máquinas y sistemas inteligentes. La robótica empuja a los humanos fuera de los trabajos de rutina y de tareas repetitivas. El mundo computarizado, el incremento masivo de sensores en todo el mundo y el poder de procesamiento van a hacer que el mundo se convierta en un sistema programable. Las organizaciones superestructuradas, las tecnologías sociales impulsan nuevas formas de producción y creación de valor. La nueva ecología de medios, las nuevas herramientas de comunicación requieren de alfabetizaciones mediáticas que van más allá de estilos de redacción de texto. Es decir, ya no es solamente saber leer, es saber interpretar todo lo que se publica. Y si ustedes saben, cada 2 años se duplica el conocimiento existente en la Tierra. Y ustedes conocen la ley de Moore. Bueno, resulta que la ley de Moore no solamente sucede en términos del poder de los procesadores, sino que también sucede en términos del conocimiento. La Tierra conectada globalmente, el aumento global de la interconectividad simplemente coloca a la diversidad y a la adaptabilidad en el centro de las operaciones organizacionales. El mundo está cambiando. Aquí hay una revolución como nunca antes, y es a eso que nos tenemos que enfrentar. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo podemos nosotros garantizar que estamos haciendo las cosas correctamente? Y les quiero mostrar lo que es la metáfora de la curva simoidea. La curva simoidea básicamente es la curva de la vida. La curva de la vida, básicamente uno nace, digamos, un árbol nace, echa raíces, pero posteriormente crece, madura y muere. Y esto es lo que va a suceder, pero cada vez más va a ser más rápido. Imagínense que en la primera revolución industrial, desde que la primera fábrica inicia con toda esta transformación hasta que se muere la primera fábrica por no adoptar esta nueva tecnología, es decir, el tiempo de adopción era como de 100 años. El tiempo de adopción hoy en día es de 5 años. Una empresa que no cambia y que no se adapta rápidamente a todo este entorno cambiante, desde que nace una tecnología hasta que esta fábrica, desde que nace una fábrica con la primera tecnología que se está desarrollando hasta que una fábrica muere,
debido al no adoptar esta tecnología, hoy es de 5 años. Es decir, estamos viviendo entonces en mundos totalmente cambiantes. Y entonces, ¿cuándo es el momento de cambiar? Si nosotros ya vemos de que estamos en esta parte de la curva en donde vamos hacia abajo y queremos cambiar aquí, como todo nuevo inicio nos tira hacia abajo, simplemente nos golpeamos o es muy duro. Entonces, ¿cuándo hay que cambiar? Bueno, pero hay que cambiar entonces cuando uno está fuerte, continuamente. Pero no importa hacia dónde. Lo importante es estar en pleno cambio, en cambio constante. Y para eso nosotros tenemos también que garantizar que conocemos cómo es que todas estas empresas de alguna forma evolucionan. Y es que las empresas evolucionan, primero nace una empresa, ya sea por liderazgo, la familia, los amigos, pero después empiezan a profesionalizarse las empresas y durante ese cambio de pasar de una empresa pequeña a una empresa con mayores controles, pues hay incertidumbre y definitivamente hay que renunciar a una buena cosa, aunque trabaje bien con el fin de posicionarse para el éxito futuro, pero resulta que esto sigue en crecimiento. Entonces, una empresa profesional de pronto crece más, ya empiezan a tener divisiones, desarrollan su visión, innovan, se convierten en empresas multinacionales, pero en todos estos procesos de cambio definitivamente hay incertidumbre. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas empresas tienen KPIs, que son Key Performance Indicators, o indicadores clave de desempeño, KRI, que son indicadores claves de resultados o indicadores claves de riesgo, que los mismos que estaban buenos durante esta etapa de la empresa no son los que van a servir para esta segunda etapa de la empresa. Sin embargo, también hay que tener indicadores de seguimiento, porque en todos estos procesos de transformación uno tiene que medir la transformación. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo he encontrado en mi práctica profesional? Yo llego a una empresa que está haciendo este traslado y quieren seguir manejando la empresa con los mismos indicadores. Es decir, hay un cambio en la estrategia, pero siguen midiendo de la misma forma. La misma forma que servía antes en el entorno anterior, pero bajo un nuevo entorno no podés tener indicadores que simplemente no hayan cambiado. Los indicadores entonces se convierten en algo fundamental para garantizar la alineación de la estrategia de tu negocio. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar, tienen que evolucionar y un indicador que antes me funcionaba bien, hoy no me funciona bien. En una empresa, te recuerdo que me pidieron que hiciera un análisis de sus indicadores, por ejemplo, un indicador que ellos habían manejado durante 10 años, que era clave para el desempeño de la empresa, era la rotación del personal. Y orgullosamente, la persona encargada de medir ese indicador me dijo, durante 7 años hemos mantenido la rotación del personal por debajo del 10%. Y ese indicador, este indicador lo vemos todos los meses en la junta directiva. Y entonces mi pregunta fue, ¿para qué lo ves? ¿Para qué te sirve? Es decir, eso no sirve. Es decir, si está estable, no necesitas ese indicador. Ve ese indicador clave cuando lo necesites, pero los indicadores te tienen que decir qué es lo que está en función de mejora, qué es lo que no funciona bien y que quieres mejorar. Simplemente no vas a tener un indicador que te ha servido bien y que vos querés demostrar que está bien, porque ese indicador simplemente se convierte en un indicador de vanidad, en un indicador que te satisface el ego para demostrarle a tu junta directiva lo bueno que son, pero no necesariamente te convierte en el camino necesario para garantizar que la gestión está alineada a tu nueva estrategia en todo este entorno cambiante. Entonces, hace unos 10 años empecé a desarrollar lo que yo llamo el lienzo para la transformación empresarial, alineando la gestión a la estrategia, en donde lo primero que tenemos que ver es la alineación social. La alineación social, lo que son los elementos blandos de tu organización, que tienen que ver con la cultura, que nace de un comportamiento que se fundamenta en valores. Pero también nosotros tenemos que ver la alineación formal, es decir, todas las habilidades duras que nacen de los sistemas de trabajo, ya sean que
puedan ser sistemas duros, sistemas blandos o sistemas de información. Digamos, un sistema duro es aquel rótulo que te dice entrada, 7 de la mañana, salida, 5 de la tarde. Ese es un sistema duro. Un sistema suave es aquel que te dice cómo hacer las cosas. Y los sistemas de información, pues obviamente, que son los que te están midiendo continuamente, que se fundamentan en procesos bien elaborados dentro de la organización, que esta organización tiene que estar trabajando en función de garantizar que tus sistemas de trabajo cumplen con los procesos de forma óptima. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que todo esto tiene que ser medido. Y entonces aquí es donde están los indicadores clave de desempeño. Estos indicadores clave de desempeño garantizan que vos vas a gestionarte para efectos de lograr los resultados que andas buscando. Porque lo que sucede es que también hay una gran confusión, porque yo veo que hay muchas empresas que lo que manejan son KPI, pero que estos KPI los confunden con indicadores de resultados. Y en realidad un indicador de resultados tiene que tener un indicador de desempeño, que es el que te va a llevar al resultado. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero estos resultados, ¿hacia qué tienen que, qué es lo que tienen que lograr? Bueno, tienen que lograr que se cumplan los factores clave de éxito, los Key Success Factors de tu empresa, que están obviamente en función de tu estrategia de negocio, que tienen que ver con el propósito de tu organización. Y en este sentido, tal vez la parte del propósito, en una experiencia que tuve en Camboya, estaba haciendo una consultoría allá en un banco, y entonces un fin de semana decidí ir a la playa, y empecé a caminar en una playa donde había un montón de establecimientos en donde se vendían básicamente langostinos, calamares, no sé, pescado, todos los que son productos del mar y un montón de otras cosas. Pero yo veía que también habían vendedores ambulantes que andaban vendiendo por todos lados, y básicamente los vendedores ambulantes le hacían la competencia directa a los restaurantes. Como yo no sé comer, ¿verdad? Pues básicamente me manejaba en inglés ahí en Camboya. Entonces, vi el rótulo más bonito y ahí en ese restaurante me senté y pedí el menú. Y de pronto veo de que vienen vendedores a vender productos adentro del restaurante, pero son vendedores ambulantes, vendedores de la calle, y empiezan a vender los mismos productos que vende el restaurante. Y yo esa parte no le entendí. ¿Cómo es posible que no lo saquen a patadas a esta persona que está vendiendo aquí cosas? Y yo tengo mi local. Entonces llamé al dueño y medio en inglés nos comunicamos, y yo le pregunté por qué permitís que vendedores ambulantes, vendedores de la calle, vendan productos en tu negocio. Y entonces él me dijo, es que mi propósito es atenderlo bien a usted. Y si usted está contento en mi negocio, usted va a regresar a mi negocio. Y yo dije, mira, el propósito de él es la hospitalidad. A él no le interesaba que yo estuviera ahí por ir a comprar un producto. A él le interesaba que yo estuviera ahí y que yo regresara porque en su local yo hice lo que sentí que era una experiencia mejor. Y si esa experiencia la mejoraba comprándole a alguien de la calle, eso estaba bien porque él tenía claro su propósito. Y ahí fue cuando empecé entonces a pensar de que muchas empresas en realidad fundamentan su estrategia sin tener claridad de propósito. Y entonces vemos ejemplos como, y que ustedes conocen, como Kodak. Digamos, Kodak, el propósito de ellos era sacar fotos, básicamente. Esa era su estrategia, tener las mejores fotos y los mejores papeles para impresión de fotos. Tal vez ellos no se dieron cuenta que su propósito era guardar recuerdos. Tal vez si se hubieran dado cuenta que su propósito era guardar recuerdos, sería una empresa que estaría viva hoy. Y eso me recuerda a una historia que había una empresa muy exitosa allá por los años
a finales del siglo XIX que se dedicaba a traer hielo del Polo Norte. Entonces mandaba un barco y traía, encontraba un iceberg, lo picaba y traía hielo en el barco. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que ellos agarraban ese hielo para enviar la carne, pues ya la carne procesada, ya procesada en un matadero, pues ya los cortes, digamos, la carne en canal, los mandaban de Texas a, qué sé yo, a Boston, a Chicago, no sé, pues a todas esas grandes ciudades del este de los Estados Unidos, a Nueva York. Pero ¿por qué había nacido ese negocio? Porque antes lo que hacían era que arriaban el ganado y llegaba el ganado a Nueva York y ya con un montón de peso menos. Pero entonces alguien dijo, espérate un momentito, ¿qué pasa si ahora que viene el ferrocarril, mandamos el ganado en ferrocarril? Pero igual, todo el movimiento del ferrocarril llegaba ya el ganado estresado con menos peso. Entonces alguien dijo, ¿por qué no hacemos un matadero aquí y mandamos ya pues la carne en canal, pero la congelamos? ¿Con qué? Con hielo. ¿De dónde hay hielo? Bueno, pues entonces, mira, allá andan icebergs. Manda un barco, trae el hielo y mandas en el ferrocarril ya la carne helada, ¿verdad? Para que llegue mejor y no se pierda el peso. El negocio iba de maravilla. Hasta que vino un señor allá por 1903 de apellido Carrier, inventó una cuestión que se llama la refrigeración y esta empresa exitosísima que, que traía hielo, pues quebró. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta empresa no tenía claridad de propósito. Ellos no sabían que estaban en el negocio de la refrigeración. Ellos creían que estaban en el negocio de ir a traer hielo. Y entonces, todas estas ideas empezaron y fue lo que me dio la idea de generar este lienzo para la transformación empresarial. Ahora, quiero mencionarles, cuando hablamos de competencias duras y competencias suaves, ¿verdad? La alineación social y la alineación formal, las competencias duras tienen que ver con el método crítico, la resolución de problemas, administración de proyectos, programación, pensamiento complejo, mercadotecnia, economía, finanzas, la parte investigativa, la especialización. Y todas las competencias suaves que tienen que ver con el autodominio, la metacognición, trabajo en equipo, la ética mínima que se debe tener, la introspección, la integridad, la apertura humanitaria, la comunidad asertiva, que se fundamentan en la acción y en la integración de las organizaciones. Entonces, es importante ver esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cuáles son, de dónde nace esta alineación social, bueno, resulta que esta alineación social nace de valores. Y los valores nacen de lo que uno valora. Y fíjense que aquí quiero hacer una diferenciación. Normalmente yo llego a una empresa y veo un gran rótulo en algún lado donde dice valores de la empresa, ¿verdad? Y entonces resulta que los valores pues también están bonitos, pero son valores generales. Pero en realidad el valor tiene que estar ahí porque es lo que vos valorás, no es lo que valora la sociedad, sino es lo que vos valorás en función del giro de tu negocio. Entonces el valor tiene que ser lo que uno valora, son cualidades y principios o creencias que vamos a potenciar de tal forma que guíen o que orienten las decisiones, acciones y conductas deseadas. Entonces, en este sentido, una de las preguntas que yo les hago a mis clientes es, ok, está bonito ese valor que dice trabajo en equipo. Y entonces le digo, ajá, enséñame la última medición de trabajo en equipo que tenés. ¿Y cómo? ¿Y qué es eso? Pues, entonces, si es un valor y quieres crear una cultura alrededor de ese valor, medilo. Ah, pero es que nosotros no medimos los valores. ¿Cómo no vas a medir los valores? Si no lo medís, no lo controlás. Si no lo controlas, no lo administras. Si no lo administras, no lo mejoras. Y si no lo mejoras, no sirve. Entonces, ¿cómo vas a crear una cultura si no medís los valores? Entonces, esos valores están bien bonitos para mercadotecnia, porque simplemente están pegados en una pared para que uno los lea. Ah, mira qué bonito tienen los valores. Pero está equivocada la forma en cómo se hacen y se crean los valores. Y recordemos que hay valores que son universales.
personales, familiares, socioculturales, políticos, religiosos, espirituales, morales, éticos, humanos, materiales y valores empresariales. Entonces, el valor es lo que vos querés valorar y lo tenés que medir. Porque ese valor te va a generar un comportamiento. Y ese comportamiento es un conjunto de respuestas que bien por presencia o por ausencia es lo que presenta un colaborador empresarial en relación a su entorno o mundo destino y las circunstancias que lo afecten. Pero si ese comportamiento nace de un valor, que es lo que valora la empresa, ese comportamiento va a estar en función de lo que se necesita para trabajar en presencia o por ausencia. Y de pronto empieza a trabajar una organización sin necesidad de que esté el jefe jineteando al empleado. ¿Por qué? Porque los valores, este conjunto de respuestas son las que empiezan a trabajar en una cultura. Y lo que pasa es que la cultura nace de una clara definición de estos valores empresariales, los cuales van a evolucionar en un comportamiento deseado que, siendo aceptado holísticamente por toda la organización, definen una nueva forma de enfrentar el entorno cambiante y disruptivos de los tiempos en los cuales vivimos. Entonces es bien importante definir los valores en función de lo que uno valora, generar un comportamiento, medirlo. Y en función de medirlo, ver cómo evoluciona ese comportamiento y es lo que crea una cultura empresarial y así es como funciona la alineación social. Entonces, este conjunto de valores de un grupo social transmitido a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas es lo que genera la cultura. La función de la cultura empresarial es garantizar su desarrollo y crecimiento. De esta forma, facilitar la adopción de los valores para los colaboradores. Creamos cultura, pero se fundamenta en valores. Si vos no tenés valores claramente definidos en lo que valorás, simplemente tu cultura empresarial va a ser cualquier cosa, a como vaya saliendo. Y los valores que tenés en la entrada de la puerta de tu negocio, pues están bien bonitos para mercadotecnia, pues no sirven para nada si no los medís. Ahora, ¿qué pasa con la alineación formal? Es importante tener la parte organizativa, que son las estructuras administrativas que se crean para lograr el propósito de una organización. ¿Se recuerdan del propósito, verdad? Es decir, una estructura administrativa sin propósito no va a funcionar. Y se crea el propósito de una organización bajo un esquema funcional y jerárquico, y de esta forma interactuar, compartir experiencias, formar relaciones y desempeñarse para cumplir objetivos y metas determinadas. En este sentido, una organización tiene que estar fundamentada por buenos procesos. Y como sabemos, los procesos son una serie de actividades o tareas interdependientes o relacionadas que te van a llevar al cumplimiento de un objetivo o una meta. Nosotros como ingenieros industriales sabemos que los procesos se formalizan cuando los sistemas de trabajo son fundamentados en procesos eficientes y productivos y que están claramente definidos y ejecutados por una organización correcta bajo el mando de un gobierno corporativo comprometido. Lo cual nos lleva a los sistemas de trabajo, que básicamente establecen la disciplina y crean estándares por los cuales funciona una organización que bajo un método de trabajo particular a su propósito entrega productos y servicios constantes y a tiempo con los requisitos y atributos que demanda la creación de la mejor experiencia para el cliente. Entonces aquí empezamos a ver cómo es que se hace una alineación formal. Ahora, obviamente, si vos tenés una alineación social y una formal, si no medís cómo se desempeña, entonces simplemente no vas a lograr lo que querés, que es formar una cultura orientada al cliente que va a generar el mejor producto o el servicio con la calidad que requiere ese consumidor. En este sentido, los indicadores clave de desempeño no son medidas financieras, se miden frecuentemente, indican qué acciones son requeridas,
Son mediciones que tiene una persona responsable, tienen un impacto significativo, afectan los factores clave de éxito y los objetivos estratégicos, promueven acciones apropiadas con impacto positivo en el desempeño, pero obviamente un indicador de desempeño tiene muchos indicadores de desempeño, porque no todos son clave, pero hay que medir por todos lados, ¿verdad? Un indicador clave normalmente puede ser apoyado por unos 10 indicadores que no son claves, pero que vos tenés que estar monitoreando. Y básicamente estos indicadores clave indican qué hay que hacer, y estos indicadores de desempeño, perdón, indican qué hay que hacer, y los indicadores clave indican qué hacer para mejorar el desempeño en forma dramática. Entonces, por ejemplo, de KPIs, entregas perfectas, porcentaje de capacidad de producción, costos sobre costos estándares, número de visitas a clientes, tiempo de respuesta a reclamos, cumplimiento de tu plan de mantenimiento preventivo. Aquí les puedo dar un ejemplo en una fábrica que llegué y ellos, un indicador que para ellos era importantísimo, era el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo, es decir, que ellos requerían. Esta es una empresa metalúrgica que hace muchas estructuras de metal y tienen un montón de máquinas. Y el problema estaba que el dueño de la empresa siempre estaba regañando al jefe de mantenimiento porque nunca cumplía con el mantenimiento preventivo. Y entonces la pregunta que yo le hice fue bien simple: ¿cómo lo medí? Pues una vez al mes vemos todos los mantenimientos que se hicieron, vemos cuántos mantenimientos de estos fueron preventivos, hacemos la división y me da un porcentaje, pero nunca paso del 50%, 45% de mantenimiento preventivo. Entonces le digo, bueno, lo que tenés ahí es un indicador de resultado, estás midiendo el resultado, pero no estás midiendo el desempeño. Lo que vamos a hacer es que vamos a medirlo de una forma distinta. ¿Y cómo lo vamos a medir ahora? Bueno, bien sencillo. Lo que vamos a hacer es que vas a agarrar el plan de mantenimiento preventivo. Si este día vos tenés que hacer 3, vos vas a medir que se hagan esos 3. Y si se hicieron 2, eso significa que mañana tenés que hacer 4. Si te toca mañana hacer 3 y hoy se hicieron 2, mañana te tocan 4. Y vas a tener que empezar a medir el desempeño. Son medidas frecuentes que te van a indicar, que te van a llevar hacia el futuro. Porque en función de lo que vos me dijo hoy, podés determinar qué tenés que hacer mañana. Pero ¿qué sucede cuando ya te llegó a fin de mes el indicador de resultado y te das cuenta que nada más lograste el 50% de mantenimiento preventivo? Nada, porque ya pasó. Lo que te queda es regañar al jefe de mantenimiento o al gerente de mantenimiento. Pero, ¿qué pasa si entonces empezás a darle un seguimiento particular en función de su programación del mantenimiento? Y aquí no hay que confundir un plan de un programa. Yo planifico tantos mantenimientos en el mes, pero programo el mantenimiento de la semana y lo tengo que cumplir, y ese es el que voy a medir. O por ejemplo, si yo quiero aumentar mi venta 10%, entonces yo lo que voy a buscar es cómo aumentar las visitas efectivas de mis vendedores un 10% y ver si eso me hace lograr el resultado. Pero al que estoy midiendo es el cumplimiento diario de ese vendedor en función de las visitas efectivas para garantizar que al final del mes logro el resultado. Y esto nos lleva entonces a cuáles son los indicadores clave de resultados. Estas sí son medidas financieras y no financieras, pero fíjense que por ejemplo, qué sé yo, en la junta directiva siempre se ven los estados financieros. Si la junta directiva es el 15 de cada mes, eso significa que vos estás viendo, el dato más viejo que estás viendo ya tiene 45 días, porque del 1 del mes al 15 del mes siguiente, en donde empezaste a hacer registro, eso significa que lo que hiciste fue registrar la historia para ver cómo saliste, pero no estás gestionando a través de tus indicadores cómo querés salir, cuál es tu futuro, cuál es cómo lo vas a predecir, y en función de lo que predecís, vas a hacer acciones particulares que te van a llevar al cumplimiento de lo que deseas. Y si lo que deseas
y donde te proyectas no es de lo que crees, entonces hay una brecha. Y para eso sirven los indicadores clave de desempeño, para generar un plan de trabajo que te va a permitir medir el nivel de esfuerzo necesario para que esa brecha no sea tan grande. Entonces, los indicadores de resultados, y clave en este caso, se miden mensualmente o trimestralmente, no indican qué acciones son requeridas y solamente la dirección superior es responsable, y resultan de muchas actividades administradas por varios indicadores de resultados que no son claves. Promueven acciones apropiadas con impacto positivo en el resultado. Entonces, los indicadores de resultado indican qué fue lo que se hizo. Los indicadores de resultado para ver el pasado. Los indicadores de desempeño te permiten ver el futuro. Entonces, estos indicadores de resultado indican cómo está una organización bajo una perspectiva o en función de los KPI. Es decir, yo no puedo tener un KRI, un indicador de resultado, si no tengo un indicador de desempeño asociado. Es decir, yo tengo que asociarlo. Simplemente yo no puedo tener un indicador clave solito, porque un número solo pues no significa nada. Un número tiene que estar asociado a otro número, ya sea históricamente o comparativamente, pero si vos no asocias un indicador clave de desempeño con uno de resultados, entonces no estás haciendo bien tu gestión. En este sentido, ¿cuáles son los indicadores clave de resultados? Satisfacción del cliente, utilidad antes de impuestos, rentabilidad del cliente, ventas mensuales, satisfacción de empleados, retorno sobre el patrimonio y el mantenimiento preventivo sobre el total del mantenimiento, ¿verdad? Como el que habíamos hablado. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que cumplir con los factores clave de éxito? ¿Y qué son los factores clave de éxito? Estos son los factores para alcanzar tu propósito y cumplir con tu estrategia, de tal forma que tu empresa se posicione en un mercado competitivo con características únicas que se traduzcan en ventajas competitivas. Y esto tiene que ver con tu alineación a la estrategia, tu agilidad ante el entorno cambiante, tu habilidad para crear experiencias únicas en tu cliente, tu cadena de suministro, tu proceso de agregar valor, tu ubicuidad, tu tamaño, tu prestigio. Todos estos son factores clave de éxito. ¿Cuáles van a ser los factores clave de éxito de tu negocio? Bueno, va a estar en función de tu propósito. Y por eso es que nosotros vamos a tener que diseñar una estrategia. Y la estrategia básicamente es la creación de una empresa distinta en tu entorno, que brinda una o varias ventajas competitivas que le van a dar al cliente una experiencia única que sobresale en el mercado. Y aquí es bien importante estar claro que la eficiencia operativa no debería ser parte de la estrategia. Vamos a ver. Yo llego a empresas y me dicen, no, que mi estrategia está fundamentada en implementar un mejor ERP para mi empresa. Pero ese es tu trabajo, eso no es una estrategia, tenés que trabajar. O sea, para eso te pagan, para que estés mejorando tu negocio. No te pagan o sea, no te pagan para tenerlo eso como una estrategia. No, ese es tu trabajo, haces tu trabajo. Es decir, no, es que mi estrategia es ampliar en este año mi centro de distribución. Ese es tu trabajo, para que la empresa funcione. Esa no es una estrategia. Tal vez tu estrategia es adquirir mayor participación del mercado, ¿verdad? Eso puede ser en función de tener un producto diferenciado, único. Eso sí es una estrategia, pero no es ampliar un almacén o un centro de distribución. Ese es tu trabajo. Entonces aquí es bien importante estar claro lo que debe ser y lo que no debe ser estrategia. En la estrategia se define la visión, la misión y los objetivos estratégicos que ustedes manejan y conocen, pues en todas las empresas hay de eso. El problema es que muchas veces esos objetivos estratégicos no están alineados al propósito de la organización. Y entonces, por ejemplo, yo llego a empresas y me dicen, sí, pero es que aquí para nuestra empresa, el cliente es lo más importante. Y después, cuando le pregunto a los ejecutivos, ¿y cómo ganan ustedes su bono? En función de las utilidades. Y entonces, espérate, o sea, si el cliente es lo más importante, ¿por qué ganas tú
tu bono en función de utilidades. Hay algo que no está bien. Entonces, ¿qué es el propósito? El propósito tiene que ver con la razón de ser de una empresa, el porqué del negocio, su contribución a la sociedad. Y va más allá de una visión o misión, ya que define un sueño, define la epítome de su existencia. Y entonces, aquí es bien importante también hacer, para garantizar de que todo esto se alinee correctamente, tienen que haber premios e incentivos al logro de los KPI, los KRI y la estrategia. Entonces uno tiene que premiar el cumplimiento del desempeño, tiene que premiar el cumplimiento de los indicadores de resultados y tiene que premiar el cumplimiento de la estrategia. Es decir, si vos no incentivas y premias, entonces los trabajos a veces se convierten en rutinarios, pero vos tenés que crear esos motivos. Por eso es que es importante reconocer que una dimensión que se mide se controla, y si se controla se administra y por lo tanto se mejora. Y como les dije, si no se puede medir no sirve. El establecimiento de indicadores de desempeño y resultados nos llevan a lograr el cumplimiento de los factores clave de éxito y de nuestra estrategia. Entonces aquí podemos nosotros básicamente verlo nuevamente. Para garantizar que yo puedo y que estoy alineando la gestión a la estrategia, tengo que tener claridad de propósito para formular mi estrategia, que me va a llevar a la definición de mis factores clave de éxito, que me va a llevar a tener claridad de los resultados que ando buscando, para efectos de tener valores que me van a generar un comportamiento, que me van a crear una cultura alineada al propósito de la organización y que voy a tener sistemas de trabajo con procesos claramente definidos y medidos para lograr que una organización me apoye correctamente y de esta forma tener una alineación formal. Pero todo esto lo tengo que medir en función del desempeño para efectos de garantizar que estoy en realidad midiendo correctamente y proyectando hacia el futuro lo que necesito y de esta forma alinear la gestión a la estrategia para el cumplimiento del propósito. Ahora, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué mido? Bueno, aquí hay diferentes escuelas. Entonces, yo he venido y he creado esta lista de 10 perspectivas o dimensiones de los indicadores. Por ejemplo, los primeros 4, recursos financieros, enfoque al cliente, aprendizaje, crecimiento y procesos humanos, eso lo desarrolló Kaplan y Norton y crearon una metodología que se llama el Balance Scorecard, los cuales también se miden, obviamente, son importantes. Vamos a hablar antes, ya casi por finalizar de esto un poquito más. Los recursos financieros, utilización de activos, optimización del capital de trabajo. El enfoque del cliente, aumentar la satisfacción del cliente, enfocarse en los clientes que generan más utilidades. Básicamente lo que se conoce como el voice of the customer o la voz del cliente, ¿verdad? En búsqueda de esa experiencia que nos distinguen, que nos diferencian de la competencia. El aprendizaje y crecimiento, básicamente facultad a los empleados a aumentar sus conocimientos y capacidad de adaptabilidad para efectos de garantizar de que están aptos al propósito de la organización, los procesos internos, entregar todo a tiempo, optimizar la tecnología, desarrollar relaciones efectivas con los stakeholders o los que participan en la cadena tanto de valor como la cadena de suministro del negocio. Básicamente estos 4 son los que se fundamenta Kaplan y Norton, y a eso se le conoce como el Balance Scorecard, que muchas empresas lo tienen. Pero después viene Parmenter y dice, espérate, pero aquí también nosotros debemos de medir la satisfacción del personal, la cultura empresarial positiva, retención del staff clave, aumento del reconocimiento, y es donde básicamente está el voice of the employee, ¿verdad? Entonces, escuchar la voz del empleado. Ahora, ¿qué pasa con estos indicadores? Está bien, estos 6, pero investigando un poco más, yo veía que me hacían falta
algunas cosas que serían importantes medir. Entonces desarrollé estos otros 4 proyectos. Básicamente, en las empresas siempre hay proyectos. Bueno, ¿cómo medir los proyectos? Entonces tenés que darle seguimiento. O sea, puedes utilizar herramientas como el Blast Planner System, deciden dónde básicamente te posicionas en el futuro y ves hacia atrás qué es lo que está pasando hasta que te llegue a tu presente y empezar a manejar proyectos en función de establecer que hoy estás en un futuro 6 semanas adelante de tu hoy, de tu presente. Es decir, hay diferentes metodologías. Los valores corporativos, el cumplimiento con los enunciados de valores que promueve la organización, ¿verdad? Como les había mencionado, es importante medir los valores de la organización. Los riesgos, ver para atrás, qué es lo que está pasando, hacer análisis de impacto de negocio, este Business Impact Analysis. Es decir, ¿cómo me impacta mi negocio? ¿Qué puede ser? Es decir, si ustedes van manejando un vehículo, un porcentaje significativo de su tiempo de manejo es ver el espejo retrovisor. Porque si uno no ve el espejo retrovisor, no sabe qué riesgo puede suceder si alguien viene atrás o vas a básicamente querer girar y hay alguien que está a tu lado. Es decir, hay que ver los riesgos y para eso hay que llevar indicadores de riesgo. Y en este sentido, tenemos también los factores externos. Aquí en factores externos, esto tiene que ver mucho ahora con inteligencia de negocio, con ciencia de datos, cómo se comporta la industria, benchmarking, eventos disruptivos. Entonces aquí tenemos el voice of the market, la voz del mercado, el voice of the society, la voz de la sociedad. Bueno, la voz de los empleados que habíamos visto, básicamente también, aunque en este sentido es diferente, esta es la voz de la economía, ¿verdad? Lo que no supe cómo ponerla. La voz de la política, la voz de todo, en realidad, tenés que medir la voz de todo, es decir, de pronto empezás a escuchar qué es lo que está pasando en tu entorno. Y resulta que ahora hay una gran capacidad para escuchar con Big Data, con ciencia de datos y con inteligencia de negocios, que es el tema que vamos a abordar mañana, pero que es bien importante saber que esto existe. También puse el Voice of the World, la comunidad del ambiente, qué es lo que piensa el mundo. Es decir, todo eso son corrientes que ahora se pueden medir gracias a la tecnología. Ahora, en términos de escuelas de gestión estratégica fundamentadas en datos, les había mencionado sobre el Balance Scorecard. En mi opinión, el Balance Scorecard está bien en una empresa, en un mercado maduro y estable. Está perfecto tener un Balance Scorecard para un mercado tranquilo. Pero en un mercado disruptivo, yo prefiero utilizar Hoshin Kanri Planning. Hoshin Kanri Planning es el modelo de planificación que nace del Lean Manufacturing, por si no conocen el término. Pero Hoshin Kanri Planning es magnífico para manejar empresas en mercados disruptivos. Ahora, ¿qué pasa si están ustedes en un mercado de altísimo crecimiento, de crecimiento exponencial, en donde se crean las empresas unicornio o pentacornio? Entonces, es mejor tener otra escuela de gestión estratégica que se conoce como Objective and Key Results. Estas las empresas que utilizan esto son como, por ejemplo, Amazon y Google utilizan estos mecanismos de medición, Objective and Key Results, que es básicamente objetivos y resultados claves, en donde te enfocas en los resultados claves en función de un objetivo claramente definido y te olvidas de todo lo demás. Entonces, hay diferentes escuelas para manejar básicamente tu negocio en función de los indicadores que querés andar buscando. Con esto, yo termino porque es bien importante pues dejar claridad de cómo es que se alinea la gestión a la estrategia y de conocer de que lo más importante es saber qué medir. Pero vos sabés qué medir si sabés qué preguntar. Y si no sabes qué preguntar, entonces anda a ver cuál es tu propósito. Y si tenés claridad de propósito, sabes qué preguntar. Y eso es lo que te va a llevar al éxito en tu negocio. Y yo con esto termino la presentación.
Muchas gracias. Había calculado más o menos una hora, me tardé como 1 hora 15, me tardé, más o menos, me tardé como 1 hora 15. Estaba bien en el tiempo. Así que estoy abierto a preguntas y en este momento, ¿verdad? Podemos básicamente seguir compartiendo y platicando un rato más. Sí, ingeniero, muy interesante todo lo que nos ha estado platicando, ¿verdad? De cómo tenemos que manejar con respecto a lo que es la alineación de la estrategia. Acá tenemos 2 preguntas, ingeniero. La primera nos la hacía Silvana, de Ecuador, que nos solicita que si le puede dar un ejemplo, dice, de la diferencia entre los indicadores KPI, KRI y el del riesgo, dice. ¿Puede dar un ejemplo? Sí, mira, aquí como habíamos mencionado, por ejemplo, un KPI, vos estás midiendo la gestión, como en el ejemplo que di del mantenimiento preventivo. Un KPI te mide el cumplimiento de tu programa de trabajo. Día a día, todos los días vos vas a medir si cumpliste el plan el programa de trabajo de hoy. Eso es un KPI. Un KPI es todos los días vas a medir si el vendedor hizo las visitas que tenía que hacer. Eso es un KPI. Un KRI es al final del mes cuánto hiciste y qué pasó. Hiciste mantenimiento preventivo correcto. A propósito, en la empresa que le conté de metalúrgica, en 3 meses pasaron a 85% de cumplimiento de mantenimiento preventivo, solo cambiando el indicador. Porque ahora el gerente ya estaba encima y estaba viendo qué era lo que estaba pasando en la programación. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que de pronto aprendes también a programar mejor. Ahora, en términos de indicadores de riesgo y de medir el análisis del impacto, estos indicadores de riesgo, por ejemplo, la banca, las industrias de seguro, lo que son las instituciones reguladas, existe por regulación el hecho que tenés que cumplir con ciertos indicadores. Por ejemplo, vos tenés que medir la capacidad de pago de tu cliente y si ese cliente está en riesgo de no pagarte o no pagarte a tiempo. Entonces, por ejemplo, esos son indicadores de riesgo que son importantes estarlos midiendo en función de garantizar de que tu negocio no va a caer en problemas de liquidez o en problemas de falta de mercado, etc. Pero vos vas a determinar el riesgo en función de establecer cuáles son aquellas restricciones que en el giro de tu negocio van a detener el funcionamiento correcto o que puede perfectamente alterar tu negocio. Lo que pasa es que en los riesgos hay matrices de riesgo, ¿verdad? Y uno tiene que básicamente generar una matriz de riesgo que se fundamenta en 2 ejes, frecuencia e impacto. Entonces, un evento de gran impacto, pero de baja frecuencia, es un terremoto. Pues hay un riesgo de un terremoto, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces vos con ese riesgo? Bueno, si hay un evento, si hay un terremoto de baja frecuencia, pero es de alto impacto, entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese riesgo? Bueno, probablemente ese riesgo se lo voy a trasladar a una empresa de seguro. Para que si sucede, que la empresa de seguro me pague, pues, ¿verdad? Entonces ya trasladé el riesgo. Para eso están esas empresas que se especializan en cubrir los riesgos de otras empresas. Pero también pueden haber riesgos que tienen alta frecuencia, pero que también tienen alto impacto. Entonces, un riesgo de alta frecuencia con alto impacto es un riesgo que tenés que estar viendo dependiendo de dónde vivís, en tu entorno. Por ejemplo, si vivís en una zona de guerra, pues, puede haber problemas serios de de mucha frecuencia o inseguridades ciudadanas, digamos, estás en un lugar donde hay mucho robo, entonces alta frecuencia y el impacto es alto, entonces vos vas a tener que cubrir, digamos, el transporte de tus productos con seguridad, vas a tener que contratar seguridad, guardias armados, yo no sé qué ¿verdad?
Entonces, claro, son tal vez extremos, ¿verdad? Pero entonces uno tiene que agarrar y decir, este es mi proceso. ¿Dónde puede fallar mi proceso? Y entonces, si la falla se puede dar en, digamos, en productos que puedan tener fallas debido a fallas de energía, entonces, si en ese proceso vos identificás ese riesgo, vos tenés que entonces medir para efectos de disminuir o mitigar el riesgo asociado a tu proceso. Cada proceso tiene un riesgo de falla. Entonces, si vos tenés identificado claramente los procesos de tu negocio, vas a identificar para cada proceso qué puede suceder que va a detener el proceso. Cuando vos identifiques aquellos eventos que puedan detener el proceso, has identificado un riesgo. Y tenés que catalogar. Entonces, lo que tenés que hacer en tu negocio es algo que se conoce como la taxonomía del riesgo. Es decir, vos venís y estableces o clasificás los diferentes tipos de riesgo asociados a cada uno de tus procesos y lo medís para efectos de calcular su impacto, haciendo uso de la matriz de riesgo que te mencioné, ¿verdad? Que se fundamenta en frecuencia y se fundamenta en impacto, para de esta forma determinar cuál podría ser el impacto económico asociado a ese evento que va a parar tu proceso. Y básicamente así es como empezás a medir tu riesgo. Bien. No sé si eso te aclara. Sí, ingeniero. Tenemos otra pregunta también de Cintia Contreras. Nos dice que si una estrategia puede ser, dice, adquirir una certificación, como por ejemplo, dice, una certificación ISO 9001, dice. No, eso no es estrategia, ese es tu trabajo. Tu trabajo es mejorar. Tu estrategia es qué vas a hacer con esa certificación. Es decir, esa certificación va a hacer que tu producto sea un producto más competitivo, con mejor calidad. Eso va a garantizar que vas a agarrar más mercado, más cuotas de mercado. Eso va a venir a indicar que vas a tener un crecimiento rápido en tu entorno. Entonces, eso sí es una estrategia, crecer, posicionarse en el mercado con un producto diferenciador. Si el ISO te va a garantizar tener un producto diferenciador, entonces tu estrategia es el producto diferenciador para efectos de agarrar más cuotas de mercado. Pero el ISO no es en sí una estrategia, el ISO es tu trabajo. Vos tenés que hacer eso. Y aquí es bien importante, los ISOs son bien importantes. El problema que yo me he encontrado es que muchas empresas agarran el ISO como una estrategia de mercado, básicamente como mercadotecnia. Entonces ponen el gran rótulo, certificado ISO 9001. Pero, ¿qué pasa? Que una vez al año que le llegan a hacer la auditoría, 3 semanas antes de que llegue el auditor, todo el mundo se pone a ponerse las pilas para llenar todas las cosas para que el auditor encuentre todo en orden. Pero se ve el auditor y todo vuelve a la normalidad anterior. Y no hacen uso del ISO o de las normas que el ISO te exige para efectos de garantizar tu calidad, sino que solamente la hacen como una herramienta de mercadotecnia. Y eso no me gusta a mí de ver eso en muchas empresas. Si van a hacer eso, háganlo seriamente. Pero eso es su trabajo. No lo hagan no lo hagan para mercadotecnia, porque eso no sirve de nada. Pues está bonito tenerlo, pero no sirve, pues. Mejor hagan, no sé, mejor hagan una estrategia de Lean Manufacturing o Lean Six Sigma. Eso sí les va a mejorar su calidad y la calidad de los productos. Ah, bueno, que no es eso, no. Ah, pues que no vende, que a mí que me importa. Si lo que yo quiero es satisfacer al cliente. Y al final eso es lo que ando buscando. Entonces, mejor prefiero hacer Lean Manufacturing o Lean Services o Lean Banking o dependiendo en el giro de negocio donde está. En una ganadería, agricultura, lo que sea, Lean Agriculture. O sea, hay cualquier cantidad de formas que te van a generar una cultura de mejora continua
que son tal vez mejores que un ISO. Y especialmente cuando el ISO se desvirtualiza en su función. Eso no significa que el ISO es malo. ¿Verdad? Eso significa que no lo aplican como debe ser. Correcto. Ya la última pregunta, ingeniero, para ir cerrando. Mari nos consulta, dice, ¿para quiénes es recomendado la escuela del Objective and Key Resolve? Sí, el OKRs es para empresas que están en industrias de altísimo crecimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué lo ocupa Google? Porque están en mercados totalmente disruptivos, en donde quieren hacer crecer la empresa y pasar en poco tiempo a $1.000 millones en venta, digamos. Entonces, allí sí, si vos estás en un mercado disruptivo y de pronto tenés que ser un negocio de plataforma y ves que llegaste al 1.000.000 de clientes en poco tiempo y que de pronto estás en 5 millones, espérate, entonces mejor ocupar Objectives and Key Results, porque con un Balance Scorecard no te va a servir de nada, porque más bien eso te va a detener. Si vos encontrás que estás en un negocio de altísimo crecimiento, cambia de modelo de gestión estratégica, porque simplemente si le quieres meter el Balance Scorecard a eso, más bien lo que va a hacer es que va a detener tu crecimiento. Y eso sí sería un problema. Ingeniero, acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál sería la estrategia o las actividades a realizar para iniciar un cambio cultural en las empresas? Mira, los cambios culturales obviamente tienen que ver con las habilidades blandas y las habilidades duras. Pero las habilidades blandas se fundamentan en los valores. Pero esos valores tienen que estar fundamentados en lo que vos valorás. Y lo que vos valorás tiene que estar definido en base al propósito de tu negocio. Entonces, si vos no tenés claridad de propósito, no podés establecer un valor orientado a lo que vos valorás en tu negocio. Te voy a dar un ejemplo. Trabajando con una empresa que hace puros premium para el mercado mundial. No sé si ustedes saben, pero Nicaragua tiene básicamente el mejor puro premium del mundo. Durante los últimos 10 años, por lo menos 10 de las principales 25 marcas de puro a nivel mundial son de Nicaragua. Dominicana está en segundo lugar, en tercer lugar está Honduras y en cuarto lugar Cuba y México y Ecuador, no sé, pero hay algunos que hacen. Pero normalmente aquí pues en Nicaragua sí hay una gran cantidad de empresas que se han dedicado a eso correctamente. Trabajando con una de estas empresas, nosotros definimos un propósito, ¿verdad? Porque la estrategia de ellos es posicionarse como la mejor empresa con el mejor puro premium a nivel mundial. Y lo pueden hacer, pues. Esta es una empresa que produce, no sé, 50, 60 millones de puros al año, ¿verdad? No es una empresa pequeña. Y entonces, cuando hablamos del propósito, definimos que el propósito era crear un ambiente agradable, básicamente unir generaciones, generar una pasión por crear ese ambiente de amistad y de interacción humana mientras las personas se forman su puro, porque normalmente las personas que forman puro se toman sus tragos, fuman, platican, y el puro es como un mecanismo para crear una experiencia interesante. Entonces, ¿qué fue lo que esta empresa le transmitió a sus empleados? Que el empleado, en vez de que cuando estuviera fabricando, haciendo ese puro, que no dijera estoy haciendo un puro, sino que dijera en este momento estoy desarrollando algo que va a permitir que una familia se una y platique, que los amigos compartan un momento de relajación importante. Entonces,
Cuando vos venís y le decís al trabajador, no, en realidad no estás haciendo un puro, lo que estás haciendo es que estás uniendo familias, estás creando un ambiente, eh, un ambiente agradable. Es decir, ese es tu propósito, crear ese ambiente agradable. Entonces se empieza a culturizar la empresa en función de que el producto que haces es para cumplir el propósito y no es simplemente para ganar, pues para ganar en función del producto, ¿verdad? Para ganar un salario, sino que va más allá. Pero para eso es bien importante definir tus valores y medirlos. Si vos no medís tus valores, no vas a crear la cultura que andas buscando. Es decir, pero tenés que garantizar que ese valor está fundamentado en el propósito de tu negocio. Como última pregunta, ingeniero, tenemos otra que nos dice acá Robert. ¿Qué riesgos puede hacer que los objetivos estratégicos planteados en mi BSC no funcionen? ¿En dónde? ¿En mi qué dice? Mi BSC. En el Balance Scorecard. Uh-huh. Mira, en mercados disruptivos, muchas veces tenés que estar controlando no solamente lo que está pasando en tu entorno fundamental, que es tus estados, pues la parte financiera, la parte de los procesos, la parte del cliente o la parte del aprendizaje de las personas, sino que también tenés que estar midiendo otras cosas. Tenés que estar midiendo tu mercado, tenés que estar midiendo avances en los modelos competitivos y las formas de entregar experiencias al consumidor de tus competidores. Tenés que estar midiendo qué es lo que está pasando en la tecnología. Es decir, hay tantas cosas en un entorno cambiante, en un entorno disruptivo, que tenés que estar midiendo que el Balance Scorecard no necesariamente te lo está midiendo, porque el Balance Scorecard está funcionando para una empresa en un mercado bastante estable y está bien. Si vos estás en un mercado estable, está perfecto. Pero si vos estás en un mercado disruptivo y no estás midiendo lo que está pasando, si vos no estás midiendo la voz del mercado, si no estás midiendo la voz de la sociedad, y si no estás midiendo qué es lo que está pasando con los avances tecnológicos en forma continua, a veces lo que pasa es con el Balance Scorecard que te concentras mucho en tu negocio y en la gestión de tu negocio, pero perdés de vista lo que pasa en tu entorno. Y cuando perdés de vista lo que está pasando en tu entorno, entonces podés no darte cuenta de algo que está sucediendo que puede sacarte del mercado y a veces te puede sacar del mercado de un día para otro. Entonces, hay que estar claro qué es lo que quieres medir. Y el Balance Scorecard no te mide todo. Lo que sucede es que muchas empresas tienen a un buen gerente y el buen gerente tiene un buen olfato y entonces el buen gerente con su buen olfato más o menos sabe por dónde va la cosa, pero si no la medí, tu grado de certeza no va a ser igual. Entonces, hay que buscar otros mecanismos para medir tu entorno. El Balance Scorecard no te va a dar eso. El Balance Scorecard te va a dar, y básicamente te va a dar una vista más productocéntrica que clientecéntrica. Y a ver, nuevamente, no es que no funcione, es que depende de qué tipo de negocio estés. Pero sí, vos tenés que estar totalmente... y es que esto es un problema, porque yo llego a empresas que son bien productocéntricas, todo orientado a que yo tengo el mejor producto y yo tengo el producto más bueno y mi producto es el que mejor compite y mi producto es el mejor del mercado. Y entonces concentran su estrategia en función de su producto. Y entonces son productos céntricas, no son clientes céntricas. Y cuando vos no sos cliente céntrico y te concentras en tu producto, te va a pasar lo que le pasó a la Kodak, ¿verdad? Que ellos tenían el mejor producto del mercado, pero quebraron. O BlackBerry, ellos tenían el mejor producto del mercado, pero quebraron. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Es importante, si estás en una empresa productocéntrica,
reflexionar sobre eso y buscar cómo ser una empresa cliente céntrica. Bueno, ingeniero, podemos ver, ¿verdad?, que en las interacciones hemos recibido varios comentarios felicitándolo, que ha sido una ponencia bastante interesante, excelente conferencia. Así que en nombre de Aliyah Matriz le damos las gracias, ¿verdad?, por su participación en nuestra primera jornada. Y agradecemos igual a todos los presentes en el día de hoy. Y los invitamos para que el día de mañana igual nos acompañen, ya que el ingeniero Guillermo presentará lo que es inteligencia de negocios y ciencia de datos. Saludos desde El Salvador y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos. Saludos, pasen un buen fin de semana. Nos vemos mañana. Adiós.